Para poder identificar a un amigo o una persona tóxica hay muchos indicadores. Podríamos decir, por ejemplo, falta de reciprocidad o empatía. ¿Qué tal, Katiuska? Buenos días. Gracias por estar nuevamente por aquí. Muchas gracias, Claudia. Hoy hablamos sobre las relaciones y las amistades tóxicas. En principio, ¿existen las personas tóxicas? Sí, claro que sí. Un amigo, una persona tóxica es aquella persona que en el trato, en el vínculo, te genera estrés, culpa o hasta malestar, ¿no? Pero no significa que es una persona mala, ¿no? Sino que es una persona Sus cuyo vínculo actitudes son es tóxicas, dañino. ¿no? Claro, sus actitudes son negativas. Las personas no, sino cómo ellos se relacionan. ¿Por qué una persona puede ser tóxica, puede comportarse de una forma negativa? Bueno, podríamos decir desde la psicología social que influye mucho los vínculos que han tenido en su infancia, los patrones de relaciones disfuncionales que ha aprendido a tener, principalmente en el seno de la familia y posteriormente reforzado en el contexto social de primera infancia, ¿no? Y al ser muy, digamos, punitivo, muy criticable, ya son vínculos con los que ha crecido y piensa que es la forma de solucionar, porque en algún momento le ha servido, ¿no? Aunque en ello ha tenido que desechar personas, por así decirlo, o perder vínculos, relaciones o amistades. Ahora, ¿cuáles son las actitudes o cómo te das cuenta que estás dentro de una relación de amistad tóxica? Bueno, para poder identificar a un amigo o una persona tóxica hay muchos indicadores. Podríamos decir, por ejemplo, falta de reciprocidad o empatía, críticas constantes, minimiza tus logros. Podríamos hablar también acerca de manipulación emocional, de repente hasta competitividad excesiva, incluso hasta dependencia y la clásica que a veces es muy común, chismes y traiciones. Ahora, si tienes una relación tóxica, pues amical, un amigo tóxico, una amiga tóxica, ¿cuál es la forma más sana de poder vincularte con él? ¿Qué nos recomiendas? ¿El alejarte de esta persona tóxica o el buscar conversar con esa persona, pedirle que cambie de actitud, pedirle que busque pues ayuda psicológica? ¿Qué es lo más recomendable? Primero, es como en toda crisis psicológica, primero es tomar conciencia, ¿no? Primero uno mismo, reconocer que el vínculo que tengo con esa persona es disfuncional, es dañino. Luego también, como en toda relación, incluso hasta las de pareja, establecer límites claros y saludables, aprender a decir que no. También, como tú lo has dicho, es importante hablar con esa persona, hacerle saber de forma consciente su posible toxicidad, con mucha empatía y mucho respeto para que la persona no lo tome a mal, como un mecanismo de defensa, ¿no? Y reducir si no hay cambios, reducir progresivamente la interacción, no de forma brusca, no cortar el vínculo, no bloquear, ¿no? También complementarlo y buscar nuevas amistades, porque uno también, por más que quiera la persona, tiene que aceptar, ¿no? Incluso a veces hay estas personas tóxicas dentro de la familia, por eso el dicho, por ejemplo, por mi mejoría, mi familia dejaría, en mucho sentido, ¿no? O sea, en las amistades, en la familia, en las relaciones de pareja, en el trabajo. Y para fortalecernos nosotros mismos, trabajar en la autoestima propiamente. Muy bien, Claudia, vamos a conversar con el público a través de los números 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800 para que nos cuenten, ¿no? Si tienen un amigo tóxico, una amiga tóxica o sienten que son personas tóxicas, también cómo poder buscar ayuda. ¿Tú crees, Claudia, que con los años el concepto de pues amistad cambia? Mira, yo tengo 30 años y mi círculo cada vez es mucho más pequeño porque yo ya no pienso que un amigo o una amiga es con quien sales de fiesta, con quien sales, no sé, pues a bailar. Para mí un amigo es alguien que te acompaña en tus momentos difíciles, en tus buenos momentos. Y yo busco siempre juntarme, relacionarme con personas que tengan mi enfoque, ¿no? Siempre para adelante, personas muy positivas. Si no cumples eso, entonces, bueno, somos compañeros o somos pues conocidos, pero un amigo no te voy a considerar. Es verdad. Cuando ya somos adultos decimos Con la que a los madurez amigos los emocional contamos. cambia eso.
Es correcto, es correcto. En la infancia, en la niñez, casi nos sentimos mal cuando los amiguitos no quieren ser nuestros amigos, ¿no? Entonces, porque es posible que prime en nosotros el famoso apego inseguro, querer caerle bien a todos los niñitos, ¿no? Pero ya conforme crecemos, debería fortalecerse en nosotros el apego seguro, donde ya parte de nuestra madurez, de nuestra conciencia, de nuestros valores y de nuestro amor propio, hace que podamos distinguir qué relaciones amicales deseo y qué relaciones no. Entonces, en ese filtro, vamos seleccionando los perfiles que se adecúan mejor a nosotros, a nuestro patrón de personalidad, porque también ya la tenemos un poco más sólida y más clara, a diferencia cuando éramos niños y adolescentes. Entonces, es un proceso natural y es un proceso paulatino que uno tiene que llegar a hacer. Que hoy en día un adulto diga que tenga muchos amigos o que es amigos de todos, tampoco no podría ser un factor, digamos, hasta posiblemente negativo, porque quizás no tenga claro querer su encajar mapeo, no es tan saludable, ¿no? Todo el mundo tiene rasgos de personalidad, no todos son compatibles. Frente a esto, Claudia, ¿cómo puede afectarte estar dentro de una amistad tóxica? ¿Cómo puede afectarte en tu salud emocional, en tu estado de ánimo, en tus sueños, en tus metas? ¿Cómo podría afectarte esto? Mucho, mucho. Hay personas que, por ejemplo, podrían llegar a sentir depresión, podrían llegar a sentir baja autoestima porque la persona tóxica, si es manipuladora, puede hacerte sentir que tú eres el culpable, que tú tienes la culpa, que tú piensas mal, que no le entiendes. Entonces, esta persona que está con un vínculo de una amistad tóxica podría llegar a desarrollar baja autoestima, depresión, ansiedad, dependencia, incluso buscar hacer esfuerzos inquebrantables para convencer al amigo de que realmente es una buena amistad, ¿no? Cansancio, desgaste emocional, hasta podría enfermarse, ¿no? Claro, Así porque hay que personas que te hay que cuidarlo. consumen, ¿no? Por ejemplo, hay personas que todo el tiempo tienen problemas y su vida es problemas y problemas y solo te cuentan sus problemas y eso de cierta forma también te quita energías, ¿no? Te va consumiendo. Considero que no es una relación positiva ello. Sí, desgasta mucho, cansa, incluso puede llegar a desencadenar, como te decía, problemas médicos, renales, cardíacos. Y lo peor de todo es que la persona podría generalizar que no es una buena amistad para cualquier otra persona, ¿no? Para cualquier otro vínculo y aislarse incluso, podría llegar a aislarse también y eso podría ser perjudicial. Muy bien, Claudia, vamos a conversar con el público a través de los números 251-9422, 7410-955 y el WhatsApp 940-800-800. No solo incluye los amigos, sino también, como lo has dicho, Claudia, la familia, ¿no? Yo considero de que si hay personas que no son compatibles, por más que sean familia, va a haber siempre pues el respeto y el amor, pero no estás obligada a poder relacionarte siempre con esa persona, ¿no? Buenos días, ¿qué tal? Feliz cumpleaños, te deseo lo mejor, ¿no? Siempre un trato cordial, pero si no son personas compatibles, no puedes forzar ese nexo, ese vínculo. Sí, con la familia es un poco más difícil Es porque ahí pueden complejo. venir los famosos sentimientos de culpa, ¿no? Decir de repente soy un mal hijo, soy una mala madre, un mal padre, un mal hermano, un mal primo, ¿no? Y tomarlo personal. Eso es una de las peores complicaciones y no entender que la persona que está al frente es la que necesita un acompañamiento psicológico, una orientación, ¿no? Y a veces para la otra persona, si es familia, que te lo diga tu propia familia, a veces es un poquito delicado, a veces puede romper que la otra familia ya no visite a esta familia. Por Sí. eso que ahí la intervención profesional es importante, ¿no? El solo decirle a un familiar o a una amistad también, visita a un psicólogo, sería bueno hacerte ver, no está de más que hagas la consulta, puede hacer que la otra parte lo despersonalice y no lo tome personal, ¿no? ¿Por qué me estás criticando tú, ¿no? O tú quién eres para criticarme. Y pueden Ujú. sacar peores cosas de la familia del tiempo pasado que de repente no tenga que ver. Muy bien, tenemos una comunicación. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, buenos ¿Aló? días. ¿Cómo está? Bienvenida, exitosa. La Buenos escuchamos. días, ¿qué tal, doctoras? Señorita periodista y doctora. Gracias por esta entrevista que nos dan que nos hacen conocer a los peruanos de cómo es las personas tóxicas que sí dañan, como dice la doctora, nuestra salud, nos dañan emocionalmente, psicológicamente, mentalmente, renalmente, como dice, hasta de todas las formas, porque el cuerpo pues es energía
y nos llenamos de tanta mala energía y tantos malos sentimientos, prácticamente de una decepción total hasta de las autoridades. Mire, en mi caso yo tengo una sobrina, que es la hija de mi hermana, que ya tiene 50 años, es enfermera, trabaja es Karim Victoria Zabaleta Segarra, trabaja en la clínica del sueño, de los ronquidos en San Juan del Lurigancho. No sé cómo puede ejercer una profesión de enfermera atendiendo a pacientes si acá en mi domicilio nos agrede terriblemente a mí y a mi hijo con discapacidad severa. Nos insulta, le dice bastardo, me dice a mí meretriz, búscale un padre a tu hijo. Tiene un problema de personalidad, ella es lesbiana, es casada, pero mantiene una doble vida, y a mí me agrede terriblemente. Hay 140 denuncias y la fiscalía no hace nada. Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto lo sentimos? Claudia, ¿cuál es tu opinión? Definitivamente, como decía hace un momento, los vínculos familiares son más complejos de resolver, ¿no? Ahí habría que indagar en una entrevista a cada una de las partes para poder entender desde qué lado o desde qué argumento se dice lo que se dice. Más allá de todo maltrato, ningún maltrato es justificable, pero podría ser que, tal como dice aquí la señora, desde la otra parte esté teniendo quizás algunos pensamientos distorsionados o alguna idea que de repente ha sido recibida en el pasado de forma incorrecta y que ya lo ha procesado y no ha buscado quizás en principio entablar una conversación. No sé si en algún momento han tenido buenas etapas donde se han llevado bien y posteriormente esto ha ido decayendo. ¿Cuáles son motivos? ¿Cuáles son las razones? También podría haber, si es verdad, también podría haber posibles trastornos de personalidad. Eso. Podría haber un posible TLP, una posible disociación. Habría que ver si requiere un tema de medicación, o sea, anteriormente, porque si tiene 50 años, habría que ver si anteriormente ha tenido algún tema de diagnóstico psicológico, cuáles son los antecedentes médicos, psiquiátricos que hay en la familia en general, ambos vínculos, ¿no? Muy bien. Hay mucho por explorar para poder ayudar, porque en estos temas hay que ser muy delicados y prudentes también para ambas partes, ¿no? Muy bien, Claudia. Tenemos una siguiente comunicación. Hola, buenos días. ¿Aló? ¿Cómo está? Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Podría bajar el volumen de la radio? Cuéntenos. Quería decirle a la doctora, yo tengo un caso en específico. Mi mamá a veces me dice cosas así un poco salidas, ¿no? De tono. Me dice, por ejemplo, anoche no le entregué unas cosas que yo no sabía que habían venido dentro de una olla, venían cosas que no me percaté que habían venido, y me dijo, ¿por qué recibes cosas que no son tuyas? Y siempre me dice cosas hirientes, ¿no? Y la verdad yo lo veo como cosa tóxica, como una persona tóxica, a pesar que es mi madre. Entonces, y la verdad yo vivo un poco alejada de ella por eso. No se lo digo, pero vivo alejada. Eso no quiere decir que le he dejado de amar. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la confianza en Radio Exitosa. Claudia. Ahí habría que explorar si es esa toxicidad que reporta esta persona solo con ella o si también con otras personas más. Los vecinos, con las amistades. El hecho que alguien no tenga 1, 2 o 3 amigos cercanos y no mantenga ningún tipo de amistad también es llamativo en la vida adulta, ¿no? Porque podría ser no solo con su hija, sino podría ser en general con otras personas, ¿no? Que de repente, como la hija lo personaliza, quizá no está observando si la mamá también es así cuando va a hacer compras y se pelea con las caseras, cuando va en la calle y se pelea con otras personas sin conocerlas o con los vecinos. Ahora, si con los demás fuera muy cordial, porque también pasa, ¿no? Con los demás son muy buena gente, son agradables, son empáticos, tratan mejor a los hijos que de los vecinos, por así decirlo, que a sus propios hijos. Ahí sí puede haber un tema personalizado específicamente con uno de los hijos. Cuando hay un tema de personalización con uno de los hijos, puede ser un tema ya más familiar, que de repente en esa hija esté proyectando algún vínculo que ha tenido en el pasado con otros miembros de la familia no resuelto, ¿no? Entonces ahí también habría que indagar la historia familiar, desde cuándo es este quiebre, si es desde siempre. De repente esta hija siempre desde pequeña ha sentido la crítica de su madre, solamente ella,
quizás los otros hermanos no, o es últimamente. También habría que explorar la edad de la madre, si ha tenido nuevamente, si ha tenido algún tipo de disfunción mental anteriormente, algún diagnóstico. Hay muchas personas que lo pueden tener y que nunca en su vida fueron a una consulta psicológica y que muchos creen es su personalidad, es así, pero llegada a cierta etapa, 50, 60 años, si uno nunca ha pasado por un consultorio psicológico, es bueno saber, porque a veces hay muchas personas que descubren ciertos diagnósticos a esa edad de la vida, y ahí muchas veces la familia comprende y dice, con razón, mi mamá o mi papá era así por estos motivos, ¿no? Muy bien, tenemos una siguiente comunicación, por favor. Hola, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está? Cuánto gusto, lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, en relación al tema, quiero manifestar lo siguiente. Yo tuve un divorcio y después de 4 años, en el 2014 hasta la fecha, y bueno, pasamos por una asesoría psicológica y todo. De ahí a la fecha he podido valorar lo importante que es una asesoría psicológica, y tanto así hoy en día, con los años que han pasado, ya la mamá de mi hijo tiene otro compromiso, que nos llevamos muy bien también con su nueva pareja, tiene 2 hijos más. Y una de las cosas que hemos practicado, y siempre yo insisto en la escuela, es la asesoría psicológica desde el primer año de la escuela. Muy importante enseñarle a los niños lo que es el valor de la autoestima, lo que es el valor del respeto y lo que es el valor del diálogo y sobre todo el entendimiento. Eso ha meritado que hoy día mi hijo tiene 15 años, mi hijo no tiene ningún resentimiento ni con su madre ni con su padre, y tanto su padre y su madre siempre estamos pendientes de su evolución, de sus cuidados. Entonces, a todo esto simplemente digo que sería bueno ver un mecanismo de que en la currícula escolar, desde la inicial, desde la primaria, siempre el soporte psicológico sea muy importante como parte ya de un tema de currícula escolar. Muchas gracias, muy valioso su testimonio, y qué importante es pues acudir a un profesional de la salud mental, Claudia. Sí, qué bonito testimonio, la verdad, de la importancia del cuidado de la salud mental desde muy pequeños, como bien dice aquí el participante. La autoestima es una de las bases muy fuertes, la psicoeducación, la valoración, el amor propio, los valores también unido con ello, que puede ayudar con mucha paciencia y empatía a resolver cualquier tipo de conflicto y no tener miedo a esas famosas conversaciones incómodas y no evitarlas o dejar pasar o desechar a personas de mi vida.